Buenos días, tardes o noches. Chicos, hoy vamos a conocer el átomo, la pieza clave de todo. ¿Sabías que todo lo que ves está formado por átomos? Pero, ¿qué es realmente un átomo? Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico y aunque no la veamos, está presente, ya que no existe microscopio que nos permita verlo. El átomo tiene dos partes principales, el núcleo, que está en el centro y contiene protones y neutrones, y la corteza, que es la parte externa, donde se encuentran los electrones girando a su alrededor. A estas las vamos a llamar partículas subatómicas. ¿Y cuánto pesa un átomo? Cada protón y neutrón pesa exactamente 1,673 por 10 a la menos 27 kilos, exceptuando el electrón, que pesa tan poco que no lo vamos a tener en cuenta. Para no estar diciendo constantemente este número, lo vamos a igualar a una U, que significa unidad de masa atómica. ¿Qué quiere decir? Que si un elemento tiene 5 neutrones y 5 protones, pesará 10 U. Y si pesa tan poco, ¿cuál es el tamaño del átomo? El átomo mide 10 a la menos 10 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que mide 0,00000000001. Y para que nos hagamos una idea de este tamaño, el grosor de un cabello humano está compuesto de punta a punta por 100.000 átomos. Vamos a hablar un poquito más de los átomos, porque hay átomos positivos y átomos negativos. Pero para ello, primero tendremos que dibujarlo. Ahora que lo tenemos dibujado, vamos a fijarnos un poquito más. Como habíamos dicho, el núcleo está creado de protones y de neutrones. En este caso, los protones van a estar en rojo y los neutrones en negro. Y eso sería el núcleo, pero fuera que tendríamos la corteza, en los que tenemos los electrones marcados con puntitos azules. Un dato importante que tenemos que saber es que los protones, es decir, los rojos, son de carga positiva. Los neutrones no tienen carga, es decir, que no son ni positivos ni negativos, y lo voy a marcar como un 0. Y los electrones tienen una carga negativa. Cada átomo tiene un número de protones únicos, eso es lo que les hace pertenecer a un elemento químico o a otro. Por ejemplo, si hablamos del oxígeno, tiene 8 protones. En cambio, el hierro tendrá 26 protones. En cambio, los neutrones realmente no sirven para mucho. Lo único que hace es ayudar a que todos los protones estén unidos. Sería como una especie de pegamento. Y por último, los electrones, que cumplen la función de interactuar con otros átomos, que esto ya lo veremos más adelante, pero digamos que comparten con otros átomos sus propios electrones para poder hacer mezclas. Y para acabar el vídeo vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como ya os había dicho, los protones son positivos, los neutrones son neutros y los electrones son negativos. Pero, ¿qué pasaría si le quitamos un electrón? Bien, en realidad no pasaría nada, sigue siendo un átomo. Pero, ¿este átomo ahora qué sería? ¿Positivo o negativo? Ahora es el momento en el que le dais pausa y pensáis un ratito y ahora veremos la solución. Para encontrar la solución vamos a contar protones y electrones. Los neutrones de momento no nos hacen falta, ya lo iremos viendo en otros vídeos. Pero para ver la solución, como he dicho, protones y electrones. De protones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de electrones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos uno menos. Si tenemos uno menos, ¿qué quiere decir? Que ganan los positivos. Por lo tanto, este átomo sería positivo. Si tuviésemos 2 electrones de más, es decir, volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si tuviésemos 9 electrones, ganarían los negativos. Y si ganan los negativos, ¿qué quiere decir? Que el átomo es negativo. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido qué es un átomo, cuánto pesa el átomo, cuánto mide el átomo y si es positivo o es negativo. Entonces, el próximo día lo que estaremos viendo será isótopos, iones, no te lo pierdas.